Bueno, veamos ahí. Aquí tengo un ejemplo de encendido apagado de LEDs. Aquí incorpora 4 LEDs, ¿verdad? Este pequeño ejemplo, pues, también hace uso de un interruptor. No es un pulsador como tal, pero es otro elemento más que puede servirnos. Pero no es tanto el hecho del uso de los LED o el interruptor lo que está dentro del diseño lo que quiero que ustedes vean, sino que más que todo cómo podemos utilizar en este caso algunos elementos de programación para poder trabajar con ellos. Por ejemplo, aquí tengo mi tarjeta Arduino, tengo mis LED, tengo 4 LED en este caso, y estos LED están conectados a los pines 5, 6, 7, 8 y en este caso el interruptor deslizante está conectado al pin número 4. Pero voy a eliminar en este caso, vamos a eliminar esta conexión que tengo acá. La voy a eliminar. Permítanme un momentito acá. Voy a eliminarla un momento y voy a ir explicando algunas cuestiones de programación. Por ejemplo, si ustedes observan, pues ahí tengo mi Arduino, tengo mis LED, ¿verdad? Vamos a regresar un poco acá aquí. Vamos a moverlo todo completo. Ahí está. Y vamos a ir al código. Aquí de hecho pues hay un pequeño código. Vamos a borrar esto y quiero ir explicándolo. Normalmente cuando nosotros estamos trabajando con, por decirlo de cierta manera, con el encendido y apagado de LEDs, pues yo puedo venir y programar que se encienda, que se apague cada uno de los LEDs de acuerdo a los pines a los que están conectados. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer modificaciones. Yo puedo definir, ya les había mencionado esto, una variable tipo tiempo que sea igual a 200 milisegundos, por ejemplo. Puedo venir y declarar variables en función de los pines, o puedo venir y agregar al void setup, en este caso, el modo en que quiero que estén en los diferentes pines a los que están conectados los LED. En este caso puedo colocar pin mode el 5, por ejemplo, y va a ser en este caso una salida, un output. Y puedo copiar y pegarlo. Vamos a copiar y pegar estos 4, ¿verdad? Muy bien. Ahí ya tengo el pin mode para el 5, para el 6, para el 7 y para el 8. Esos son los pines que tengo en uso en este momento. Si se dan cuenta, este está conectado al pin 5. Este otro está... Vamos a eliminar esto de acá. Permítanme un segundo. Ahí está. Entonces, como les decía, este va a estar conectado al pin 5, este al 6, este al 7 y este al 8. Y los estoy definiendo como salidas específicamente. Dentro del void loop, que ya sabemos que es nuestro ciclo y el que va a estar ejecutando continuamente todas las instrucciones, pues yo puedo venir y definir en este caso un digital write y decirle que encienda, por ejemplo, que encienda LED, así de sencillo. O también lo puedo trabajar con los ceros y unos, 1 encendido, 0 apagado. Y le puedo decir que tenga un retardo, en este caso, de acuerdo a mi variable tiempo, ¿verdad? Que es de 200 milisegundos. Puedo venir, copiar esto, ¿verdad?
Y aquí mismo pues simplemente apagar el LED. Después de 200 milisegundos pues ahora lo vamos a apagar. ¿A qué voy con esto? Esto es como venir y programar a pasitos, digámoslo así. Aquí voy a venir, voy a copiar esto de acá, voy a pegar la otra, el otro y el otro para irlo modificando. El del 5, el LED del pin 6, el LED del pin 7 por ejemplo, y el LED del pin 8. Ahí está. Y ahí yo ya tengo prácticamente, si se dieron cuenta, de una manera rápida entre comillas, pues, el encendido y el apagado de esos LED. Así de sencillo. Si yo vengo y ejecuto este código, inicio la simulación como tal, pues, si no tengo errores, por supuesto, pues tiene que empezar a funcionar. Aquí pues si ustedes pueden observar, tengo el ánodo y el cátodo en este caso y ánodo, ¿verdad? Siempre vean esto porque lastimosamente aquí en la simulador o en este simulador como tal está el cátodo primero y el ánodo. Hay que tener cuidado con eso, negativo, positivo, y le estoy colocando una pequeña resistencia de 220 a cada uno de los dedos, ¿verdad? Si ustedes recordarán en su momento, pues si no se le coloca resistencias, marca que se sobrepasa en este caso la capacidad de corriente que puede en este caso manejar el LED. Entonces le coloco una pequeña resistencia y ya es funcionar. Bien. Entonces acá pues ya está funcionando, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga en el orden en que yo estoy trabajando aquí, pero resulta que esto también, para no estar o no tener que reescribir todo esto, pues yo puedo venir y aplicar en este caso funciones, ¿verdad? Como ustedes sabrán, pues esto está basado un poquito en la parte del lenguaje C, entonces C++. Entonces nosotros podemos venir, definir una función, otro método tipo void, por ejemplo, y programar esto para no tener que estar reescribiéndolo tantas veces. Entonces ya me reduce un poco la parte o la cantidad específicamente de código. Y eso me va a ayudar mucho a controlar el manejo de X cantidad de elementos, o principalmente si estoy trabajando con muchos LED, pues me va a ayudar mucho a controlarlos. Entonces imagínense que yo quiero hacer el cambio de esto. Pues vengo yo, no quiero trabajar con todos estos pin modas de esta manera. Pues entonces voy a venir y voy a involucrar otra variable. Entonces voy a hacer una modificación aquí a mi código. Ya tengo el tiempo que está en función de los 200 milisegundos. Ahora vamos a declarar una variable tipo entero que va a ser n. Y n me va a servir para controlar en este caso los números de los pines. Bueno, ahí está. Y acá en el void setup, aquí vamos a configurar nosotros el modo de los pines, pero resulta que ya no necesito todos estos, solo necesito uno. Pero miren qué voy a hacer. ¿Se recuerdan que yo les dije que dentro del void setup también podría ingresar variables y estas variables a la vez inicializarlas? Pero también dentro del mismo void setup yo puedo venir y generar, por ejemplo, un ciclo for. For, por ejemplo, que n inicie en 5, ¿verdad? Que es el primer pin, y que n sea menor o igual al pin 9, que es hasta donde termino. El contador n++, y ahí lo cierro. Aquí cierro mis llaves de este ciclo. Entonces aquí donde está el 8, en lugar del 8 voy a colocar la n. ¿Qué estoy haciendo ahí? Pues simplemente este ciclo for me va a empezar a definir que los elementos conectados al pin 5, 6, 7, 8 pues van a ser de salida, ¿verdad? Utilizando el ciclo for. Eso es lo que estoy haciendo en pocas palabras ahí. Si ustedes lo observan, ahí vamos a dejar un poco mejor, un poco más espacio. Le estoy diciendo que empiece en el pin 5 y que termine en el pin 9. Entonces va a ser el recorrido del ciclo y va a ir cambiando al 5, al 6, al 7, al 8, hasta el 9, y va a definirme esos pines como salida.
Pero ahora, pues no solo eso, pues resulta que mi void loop como tal, pues ya no va a ser, ya no voy a tener la necesidad de usar todo eso. Entonces voy a generar un método. Aquí vamos a crear un método tipo void. Y ese método le vamos a colocar void secuencia, por ejemplo. ¿Verdad? Y resulta que ese método va a ejecutar la tarea que yo le coloque. Y ese void secuencia, ¿qué va a hacer? Va a hacer esto que está aquí. Le voy a programar esto del encendido y el apagado, en pocas palabras. Y puedo quitar todo esto que está aquí. No quito. Entonces, si ustedes ven, en el void loop ya no hay nada en este momento. Acá está mi método. Un método de tipo void. Y entonces le voy a decir que me encienda el LED que esté en el pin N en ese momento. Espere el tiempo que ya tengo programado, que es de 200 milisegundos. Y que apague el LED que está en el pin N en ese momento. Entonces recuerden que el void setup me va ejecutando el ciclo. El ciclo va cambiando. Empieza en 5. Viene la secuencia, lee el valor de N en ese momento. N5 lo enciende, lo apaga. Después viene y pasa a 6. El método va a leer la nueva variable de N, lo va a encender y lo va a apagar. Pero ¿cómo ejecuto esa función? Tiene que ejecutarse en el void loop. En el void loop, pues simplemente, pues aquí instanciamos el método. Simplemente llamamos a la función. Y lo único que voy a colocar en el void loop ahí prácticamente va a ser el nombre del método, que es secuencia. En algún momento ustedes van a tener la necesidad de generar múltiples métodos para poder utilizar los diferentes elementos como sensores, o en este caso los LEDs. Entonces resulta que voy programando en diferentes funciones las tareas de los elementos y ya solo las llamo en el orden que quiero dentro del void loop. Entonces aquí estoy haciendo el llamado a la secuencia, o al método, en este caso secuencia. ¿Y qué hace secuencia? En pocas palabras, enciende y apaga los LEDs. Miren, esta es otra forma de programarlo. Si todo está correcto, a la hora de iniciar la simulación, pues tiene que empezar el mismo proceso que realicé con el primer programa. Y vamos a ver qué está pasando ahí, a ver si no nos faltó algo. A ver, no miro el funcionamiento. Vamos a ver. Aquí también tenemos N. Aquí le puse menor o igual a 9 y solo llego al 8. Aquí había un errorcito con el signo igual. Vamos a ver si ese era el error. Vamos a ver si me es funcional. No, vamos a buscar algún otro error posible. Me faltó el ciclo de la secuencia en la función, no la agregué. Entonces aquí me falta el for de este. Muchas gracias. Aquí está el error. No había colocado el ciclo de la función, entonces no me lo está corriendo. Ahí estamos. Listo. Hoy sí. Vamos a probarlo. A ver si ya nos funciona. Ahí estamos. Muy bien. Agregué el ciclo de la función. Entonces no estaba haciendo el recorrido. Muy bien, ahí estamos. Entonces, si se dan cuenta ustedes, pues prácticamente ahí estoy implementando. Estoy implementando el método de la secuencia. Y en el void loop hago el llamado al método. Y ya me es funcional, ¿verdad? De la misma manera, pues así como ya lo trabajé con un ciclo for, pues puedo hacer variaciones, ¿verdad? Entonces a ese mismo
a ese mismo ciclo, pues yo puedo venir y hacerle algunas otras modificaciones. Si en dado caso, pues por ejemplo quiero trabajar con una configuración de una matriz, pues entonces ya tengo que manejar posiciones. Acá vamos a detener esto y vamos a hacer una tercera modificación a este código. Aquí por ejemplo, ahí se recuerdan, agregué yo el ciclo acá, pero me hacía falta agregarlo acá a la secuencia. Entonces agregamos el ciclo también para que me haga la lectura. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues aquí estoy siempre trabajando los pines en función del ciclo, pero ahora también puedo venir y hacer esta variación, una tercera opción. Venir y generar un arreglo, ¿verdad? Un arreglo en este caso con los valores de los pines de los LED, el 5, el 6, el 7 y el 8. Entonces aquí automáticamente estoy declarando un arreglo y lo estoy llenando. Dejo el tiempo, dejo n pues lo puedo inicializar en 0 en este caso para empezar con esa posición. Entonces el n pues me va a servir también de cierta manera para poder hacer un comienzo a la lectura de las posiciones de ese arreglo. En el voice to, pues lo que voy a hacer es que voy a venir y voy a cambiar esto. Ahí está. Que me empiece a recorrer el arreglo desde la posición 0 hasta la posición 3, ¿verdad? Porque es menor a 4. Entonces ahí voy a ir recorriendo. La posición 0 es el 5, el 1 es el 6, la posición 2 tiene el 7 y la posición 3 tiene el 8. Pero ahora estoy utilizando un arreglo. Y lo mismo va a pasar con la secuencia. Resulta que en la secuencia debo hacer el recorrido del 0 al 3. O sea, n menor a 4. Llega hasta 3. Siempre en este caso encendiendo y apagando los LED. Pero también debo hacer una modificación. El digital write que está aquí, pues debe cambiar aquí donde está el n. Ahora debe ser el arreglo llamado LED en la posición de n. Y n va a ir cambiando 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces lo cambio. Esto es muy útil cuando trabajan, como les decía, con matrices de LED. Pues, entonces ustedes ahí están controlando. Pueden declarar un vector, hacer el llenado previo y con eso empezar a trabajar, ¿verdad? Pero estas son como las bases. Entonces ahí voy leyendo la posición de LED, lo enciendo, lo apago, lo enciendo, lo apago y acá pues simplemente llamo otra vez a la función. Vamos a ver si no me olvidé de algo. Vamos a probar ahora a ver si está correctamente nuestro código. Entonces ahí vamos a ver, ahí tiene, vamos a ver, aquí no está encendiendo o quiso encender al principio este. Vamos a revisar si no me faltó algún otro elemento. Así me faltó acá. Aquí le dejé n y es LEDs en la posición n. Vamos a probarlo de nuevo. Y ahí está. Ya está encendiendo. Entonces recuerden, esta sería como la tercera opción. Ya lo trabajamos directamente programando en el sentido de encender y apagar los LED. La segunda opción fue venir y trabajarlo usando un ciclo for. Y esta tercera opción aplica el ciclo for, pero también aplica lo que son arreglos. Y ya, si se dan cuenta, funciona de la misma manera. El encendido y el apagado específicamente de los LED. Una opción 4. En este caso la opción 4 es utilizando este elemento que es el interruptor deslizante. Como ustedes pueden verlo acá, simplemente arrastramos el interruptor deslizante. El interruptor deslizante tiene 3 patitas. Una de ellas se conecta a negativo. La del centro la conecto a un pin, la puedo conectar al pin 4. Y la tercera patita la conectamos a positivo. Entonces aquí sí voy a necesitar hacer el uso de una conexión a positivo.
puedo conectar aquí, puedo colocar rojo para diferenciarlo. Entonces ahí ya estoy haciendo uso del pulsador, entonces, o el interruptor deslizante, perdón. ¿Para qué me va a servir el interruptor deslizante? Para activar la secuencia de LED. Así simple, vamos a hacer un ejemplo simple. Entonces acá puedo venir yo y a este código que tengo ya modificado, simplemente agregarle un pequeño if en este caso, ¿verdad? Entonces aquí si la bueno, pero antes del if vamos a agregar la variable de ese interruptor deslizante. Vamos a agregarlo acá y le vamos a colocar una variable int. Le vamos a colocar botón, por poner un nombre así cortito, y le vamos a decir que el botón está asociado al pin 4. Como está asociado al pin 4, entonces acá en el voice setup debo definir el modo en el que va a estar, pin mode, y le voy a decir en este caso que este va a estar como una entrada. Entonces aquí vamos a colocar botón y le voy a decir que va a estar como un input. Ahí está. Entonces en el voice setup ya lo definí, ya definí el modo en el que va a estar, y acá pues ya puedo trabajar con él, ¿verdad? Entonces puedo decirle que si por ejemplo ya agrego un digital, en este caso read, ¿qué hace el digital read? Pues me permite obtener el valor del elemento, en este caso que yo seleccione o que yo indique. Entonces le voy a decir que necesito el estado del digital read. Si el estado del digital read es igual a 1, por ejemplo, entonces le voy a decir simplemente que active la secuencia. De lo contrario, pues que no haga nada. Simplemente si no es igual a 1, que no inicie la secuencia. Vamos a probar nuestro código a ver si está funcionando correctamente. En este momento, si ustedes se dan cuenta, pues no encienden los LED. Tengo que activar el interruptor. Si activo el interruptor, empieza a ejecutarse la secuencia de LED. Y ahí puedo activarla o desactivarla a partir del interruptor. Si yo desactivo el interruptor, pues simplemente no se va a ejecutar la secuencia de los LED. Ustedes también pueden activar el monitor serial en el voice setup, el serial BG, ¿verdad? Solo permíteme. Vamos a detener esto. Podemos activar el serial. Vamos a ver, creo que es minúscula aquí. 9600, ¿verdad? Ese 9600, recuérdense ustedes que es en pocas palabras, la velocidad a la que se trabaja normalmente con los diferentes elementos. Entonces deben tomar en consideración eso cuando están trabajando con en este caso los elementos del monitor serial. Entonces acá creo que este lo coloqué al revés, letra inicial mayúscula aquí y minúscula aquí. Ahí está, sería el BG. Entonces lo que nos permite pues es ver en pantalla, ¿verdad? Determinado elemento. Entonces yo puedo colocar aquí el digital o el serial print, por ejemplo, y me puede mostrar. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar que me indique cuál es el estado del botón, por colocar un dato. Y entonces ahí prácticamente podemos ir viendo
los diferentes, en este caso, estados de los elementos, dependiendo si queremos ver si está encendido o apagado el LED, o aquí pues simplemente me estoy enfocando en el interruptor deslizante para ir mostrando por medio del monitor en serie el estado en el que se encuentra, ya sea si es 0 o si es 1 en este caso. Entonces si ejecuto esto, pues aquí por ejemplo ya está funcionando, puedo ver el monitor serie y puedo ver ahí que me pueda estar marcando. Pero vamos a ver acá, aquí ya se está ejecutando y me está devolviendo un valor. Bueno, aquí me está devolviendo el valor del pin del interruptor deslizante. Entonces yo tengo que hacer en este caso hacer la lectura del digital read, aplicando el digital read a una variable y pues asignando esa variable en este caso al serial print. Podemos hacerlo también, podemos declarar una variable aquí, una variable interna, int estado por ejemplo igual digital read, y obtener el estado del botón si lo quiero ver de esta manera. Entonces aquí puedo ver lo que tiene estado en este momento. Si lo podemos ir modificando, entonces podemos ir jugando realmente podemos ir jugando en este caso con los diferentes elementos, ¿verdad? Todo dependerá de qué es lo que queramos ver en su momento. Aquí me está mostrando el 1. Entonces el digital o el serial print en este caso, pues simplemente se va a ejecutar dentro de la secuencia del if. Si yo desactivo el interruptor deslizante, pues simplemente no me va a mostrar nada, ¿verdad? Porque estoy desactivándolo y entonces lo que está dentro del, en este caso del if, pues no se va a ejecutar, ¿verdad? Entonces si yo vuelvo a activar el interruptor deslizante, pues me va a mostrar por medio del monitor serie el estado en el que se encuentra el interruptor deslizante. Y así es como podemos ir nosotros, como les digo, jugando con los diferentes valores. En este caso pues ir probando también, vayan probando el funcionamiento de los elementos, vayan probando en este caso el uso del monitor en serie, monitor serial, en algún momento también le llamamos así, y utilizan también funciones o métodos en este caso que pues les vaya facilitando el trabajo. Esto de los métodos es muy importante utilizarlo principalmente cuando tenemos muchos elementos ya. Entonces colocar todo dentro del void loop ya conlleva bastante trabajo y hay que concentrarse bien en encontrar en este caso la línea de código que puede estar afectada. Entonces ahí es donde los métodos nos ahorran un poquito de trabajo y en el void loop ya solo los voy llamando de acuerdo a la necesidad que vaya teniendo. Entonces ahí pues tenemos un pequeño ejemplo de, si se dan cuenta, con pequeños LED y un interruptor deslizante, pero este ejemplo ya manejó varias cosas. Manejó el hecho de utilizar un método tipo void, que en este caso fue la secuencia, y el hecho de aplicar ciclos para la lectura de los diferentes pines de los elementos que están conectados a ellos, pines específicamente que están en secuencia, ¿verdad? Por ejemplo, del 4 al 9 o del 4 al 8 o del 5 al 8, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es otra forma de utilizarlo. También la incorporación de los arreglos, un arreglo ya específico con los datos precargados y después haciendo la lectura respectiva. Entonces eso es lo que vimos hoy. Es algo bastante básico, pero que a la larga les puede servir ya cuando se estén viendo proyectos mucho más complejos, ¿verdad? Entonces aquí terminaríamos con este segundo ejemplo trabajado con Arduino en Tinkercad.